Mm. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos esta tarde, justamente de jueves, ya acercándonos al final de diciembre. Y vamos a estar hablando, bueno, de lo que está sucediendo en la frontera, que es bastante delicado. Hay miles de personas que sencillamente están desesperadas ante la falta la falta de esperanzas de que haya algún tipo de moratoria de esta CBP One, de este programa que ha permitido más de 900.000 personas entrar por la frontera sur de los Estados Unidos y sencillamente están cruzando la frontera de manera indocumentada, de manera ilegal y entregándose a las autoridades norteamericanas. ¿Qué pasa después de esto y qué es lo que se está viendo? De todo eso vamos a estar hablando porque hemos estado recibiendo muchísimos, pero muchísimos mensajes sobre este tema. Me acompaña el abogado Myron Gallardo, que es abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Abogado, bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que está pasando en la frontera. Toda esta gente que está entrando, que está cruzando porque tiene miedo y que la aplicación de CBP One se acabe cuando llegue el presidente Donald Trump, etcétera. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué está pasando con ellos? Específicamente los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, que sabemos que pues tienen un régimen en su país represivo. Bueno, Mario, muchas de estas personas, hay muchas personas que no les están haciendo ningún tipo de entrevista, simplemente los están deportando de vuelta a México. Hay otras personas que le están haciendo entrevistas de miedo creíble. Muchos de ellos le están haciendo entrevistas de miedo creíble basado en México. México no es el país de ellos. ¿Por qué? Porque los oficiales los están como de alguna manera targeteando que la deportación va a ser a México. Entonces, es como basado en un miedo creíble a México. Ellos no son nacionales mexicanos, ellos no tienen nada que los arraigue a México, no tienen ningún tipo de link con México, por lo tanto ese miedo creíble está de manera incorrecta. Entonces es donde va la apelación. Todas estas personas que están entrando de manera ilegal están siendo privadas de poder aplicar asilo después que ganen el miedo creíble o después que ganen una apelación, que ya pasen a la Corte de Inmigración. Los jueces le están poniendo como un bar, se le dice, para aplicar asilo, que es que no les impide hacer una aplicación de asilo debido a que todas las personas que entraron después de junio, me parece que junio 2024, 2023, no recuerdo el año, fue cuando entró en vigor esa prohibición para las personas. 2024, que fue, recordemos que fue el paquete de medidas que tomó Biden para reducir antes de las elecciones el número de gente que estaba cruzando por la Exacto. frontera. Que todas las personas que entraran de manera ilegal a Estados Unidos, a no ser que entrara una de las excepciones, son bien pocas las excepciones que son por, digamos, súper emergencia humanitaria, iban a estar privados de poder pedir asilo político. Lo que pueden aplicar es withholding or removal y la Convención contra la Tortura solamente. Desgraciadamente hay muchas personas que los están virando para atrás. Todo el mundo tiene que saber que en el momento que usted entra a Estados Unidos, tienes que decir claramente que tú vienes huyendo, que tú estás pidiendo asilo en los Estados Unidos. Si tú no lo pides, los oficiales te van a virar para atrás, indiscutiblemente. También tienes que decir que tienes miedo de virar a México porque es el país por donde tú estás entrando y ellos están automáticamente deportando a ese mismo país. Este es un tema, abogado, y me he encontrado muchos mensajes de gente que tiene a su familia ahora mismo en centros de detención y que pasan entrevistas de miedo creíble y sencillamente las pierden porque les preguntan por México en vez de por lo que pasaron en Cuba o lo que pasaron en Venezuela. El live anterior hablamos de cómo defender un miedo creíble, pero yo quisiera que nos explicara un poco de los casos que usted ha visto y los que ha defendido ahí en la frontera. Por ejemplo, ¿con qué estatus están saliendo esas personas que cruzan de manera ilegal? Son las personas que cruzan de manera ilegal. A ver, cómo funciona es la siguiente manera, Mario. Tú cruzas de manera ilegal, CBP te captura, te pone en un centro temporal de procesamiento, es como le llaman ellos. Hay diferentes tipos de centros, hay para unidades de familias y hay centros que son para las personas que entran completamente solas y centros para los niños que entran no acompañados. Cuando tú entras, automáticamente te ponen en ese centro. Ese mismo día o al otro día te pueden deportar para atrás si tú no haces un pedido de que tienes miedo de regresar a tu país, de que tienes miedo que te regresen a México. Entonces ahí incluso hay personas que han supuestamente
han dicho que tienen ese miedo, incluso los han virado para atrás, que es en violación de la ley, porque si tú dices que tienes miedo, ellos tienen que hacerte un miedo creíble. Entonces, si tú dices que tienes miedo de regresar a tu país y miedo que te regresen ahí a México, que es por el país que estás entrando, ellos deben hacerte un miedo creíble. Si tú pasas ese miedo creíble, eso es bajo el 235. Aquí hay dos avenidas. Una, o luchas tu asilo en detención hasta el final, una aplicación de asilo, o te liberan con un paro humanitario. Porque como es bajo el 235, la única manera, después de ganar un miedo creíble, que tienen de liberarte es con un paro humanitario. Las personas que están perdiendo el miedo creíble y que están ganando en la apelación, los están liberando prácticamente sin nada, con un NTA nada más. Es lo que está pasando ahora mismo. No les están dando parol, no les están dando nada. Y entonces esa gente, ¿cómo se pueden regularizar después? Ok, las personas que están entrando sí tienen que tener mucho cuidado, porque le están poniendo, supuestamente les están abriendo una corte que incluso nosotros la vemos abierta en el sistema, porque yo tengo dos casos de dos personas que me han pasado eso. Cuando mandamos los asilos de ellos para la corte los rechazó porque no había un caso abierto. Sin embargo, el sistema mostraba un caso abierto. Pero la realidad es que el gobierno no había faileado un NTA. Mandamos los asilos para USCIS. USCIS los rechazó, alegando que la jurisdicción era de la corte y que el caso estaba abierto. Ahí tuvimos que volver a reenviar a USCIS con las denegaciones de la corte, diciéndole a USCIS, mira, la corte está diciendo que no tienes caso abierto. Pero eso, en lo que fue una cosa y la otra, prácticamente han pasado como 8 meses como de la corte para la agencia, de la agencia para la corte, hasta que finalmente USCIS tuvo que aceptarnos los asilos. Pero estuvo bien cerca del año y si pasas el año, no tienes derecho a asilo. So, tienes que tener mucho cuidado con eso. Ok, vamos a responder también muchas otras preguntas que hay aquí de la audiencia. Por ejemplo, Maizun, y te mando un abrazo, Maizun. ¿Se puede tramitar una visa de turista teniendo solicitud de parola activa? Sí, se puede tramitar sin ningún problema. Lo que si el cónsul determina que tú eres posible inmigrante, entonces te va a denegar porque sería en violación del objetivo de la visa. Buenas tardes, gracias, un abrazo. Con el tema del paro humanitario ya hemos visto que no hay absolutamente nada nuevo, al contrario, hay hasta menos personas de paro humanitario. RO dice, algo nuevo con los I-220A, aprobaciones con USCIS, por ejemplo, abogado. Ahora mismo no hay nada nuevo con los I-220A, simplemente es todo basado en defensas de asilos hasta el momento. Puede que hayan habido aprobaciones de residencia con USCIS, no quiere decir que no, pero a la misma vez también pueden haber denegaciones, muchas denegaciones. Hasta el momento no se ha visto que USCIS ha hecho una ola de denegaciones en cuanto al contrario. Simplemente han mantenido todos los casos de I-220A como en un hall ahí. Eso yo creo que ese silencio de alguna manera es una buena noticia porque puede ser que estén tal vez van a hacer algo o van a probar algo, pero eso no lo sabe nadie, ¿ok? Pero el hecho de que no haya habido una ola de denegaciones con todas las residencias que hay presentadas de 220A en USCIS, que son miles y miles y miles y miles, yo creo que es una buena señal, en parte, porque esto pasó anteriormente, que fue los I-220A que eran primera casilla, Arriving Alien, que entraron entre 2017 a noviembre de 2021, que después los autorizaron a ajustar estatus. Entonces, bueno, la realidad es que no se sabe qué es lo que van a hacer ellos, qué es lo que va a pasar, pero bueno, es una decisión que tomarán en su momento. Ok, como cubano, ¿puedo optar por una visa H2B? No, desgraciadamente no, Mario. La visa H2B tiene una lista de países, son países que tienen convenios con Estados Unidos. Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Irán, ni Corea del Norte están en esa lista, como otros países que tampoco están en esa lista porque no tienen relaciones comerciales con Estados Unidos, por lo tanto no puedes aplicar a la H2B, puedes aplicar a la H1B. Ok. Yo, Alia, entiendo perfectamente la situación de tantos cubanos que están en México. Créanme que por eso estamos hablando del tema, porque son muchos los que nos han hablándonos de lo que están pasando y demás. Siempre, y esto cada vez que me hacen la misma pregunta, ¿puedo cruzar la frontera de manera ilegal? Siempre te voy a responder que no, porque eso es un delito. Entonces, no te voy a decir, dale, haz un delito. Lo que tienes es que informarte cuáles son las consecuencias de cometer ese delito
y cuáles son las consecuencias también y lo que se espera de que pueda pasar con el CBP-1 y demás. Ok, sí, aquí veo varios comentarios sobre el desespero. Dice, ojalá y los dejen entrar porque el camino ha sido muy peligroso y que los viren es muy triste. Luisa, lamentablemente Estados Unidos tiene leyes, como cada uno de los países tiene leyes. México mismo ha deportado muchísimos cubanos y otros y te hablo de México que tienen una presidenta socialista y vienen con el discurso este de el himno de los migrantes y todas estas cosas que sabemos que es pura falacia porque a la hora de la verdad acaban con los inmigrantes, los estafan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Lachi Martínez, abogado, con la categoría CU8 y CU9 se puede ir a Cuba siendo cubano. Sí, pueden ir a Cuba sin ningún problema. Tú lo que tienes que tener cuidado si pediste asilo en algún momento, porque eso puede afectarte en el momento que retornes a los Estados Unidos. Y constantemente estamos viendo también casos de ciudadanías negadas por personas que dieron asilo, hicieron miedo creíble en la frontera, dijeron que nunca más iban a ir a Cuba y se fueron para Cuba y se van para Cuba frecuentemente. Entonces, por supuesto que tienen problemas después. Recientemente hubo alguien que en las redes salió diciendo de que no, porque me dijeron esto y lo otro en el aeropuerto, cuando determinadas fuentes buscaron la información de lo que de la vida de este señor que formó todo eso en las redes y demás. Bueno, él habían llegado por la frontera rogándole a los oficiales que lo dejaran entrar porque en Cuba le caían a palos la policía política. Entonces, hay que tener la cara muy dura para después ponerte a andar cuestionando el por qué te dicen, porque tú aplicaste con una CU6 de que fuiste a Cuba y entonces imagínate, ahora me están coaccionando en el aeropuerto. No, te están coaccionando, tú lo que eres un descarado, man. El mundo de la conspiración. Mi esposa está siendo amenazada de muerte en México y la cita no le llega. ¿Puede entregarse? Puede entregarse, pero es, como decía Mario, es una infracción, es una violación de las leyes, ya sea migratorias como también leyes federales criminales de los Estados Unidos. Ok, dice Cubano con I220, dice que la aplicación de residencia está negada hace un año, pero no se actualiza en el case track. Recién solicité renovación de mi permiso de trabajo y lo están procesando. ¿Qué puede significar esto? Ok, si tu aplicación de residencia está, el hecho que en el sistema no está actualizado, no quiere decir que no esté denegado. A veces los sistemas de USCIS se demoran tiempo en que se actualice lo que dice en los sistemas online donde se busca en qué estatus están los casos. Eso es algo normal. Si aplicaste a renovación de permiso de trabajo bajo esa misma residencia, te lo deben denegar. Si lo aplicaste bajo tu asilo político, no tienes ningún problema. Rainer me pregunta en TikTok si puede viajar a Cuba con SOU6. Sí, ya ha dicho el abogado que sí, que no tienes asilo, así que no tienes ningún problema. Entré por CBP-1, cerré corte, debo enviar a USCIS la carta de la corte cerrada o sigo esperando la residencia. Le puedes enviar a USCIS la carta de corte cerrada si quieres, y la residencia sí tienes que seguir esperando a que ellos te la aprueben. Bueno, por aquí llevo 7 meses esperando por la aprobación de un I-90 y aún nada. ¿Cuánto más se puede tardar? Se puede tardar más de un año, Rafael. Me llegó la cita del CBP-1, pero mi pasaporte me lo robaron. ¿Puedo presentarme con mi carnet de identidad al puerto y no tendré problema? Me imagino que sí, por supuesto. Igual no sabemos si tienes o no tienes problema porque eso depende solamente del oficial de inmigración que te toque y Exactamente. mucha discrecionalidad. Lo que sí sabemos es que si no te presentas vas a perder esa oportunidad. Claro. Mira, no hay peor gestión que la que no se haga, dicen en mi pueblo. Buenas tardes. Tener un ticket por no tener licencia de conducir puede afectar para aplicar la ley de ajuste cubano, aun si ya pagaste el ticket y conseguiste la licencia. No debes tener ningún problema porque si ya cumpliste y conseguiste la licencia y te retiraron el ticket, bueno, ya no tienes ningún problema. Ok, Cubano comparó huellas realizadas por patrocinadoras 80 días en México. ¿Qué esperanza tiene Mercedes? Lamentablemente, te lo tengo que decir con los datos. Ahí está, el mes pasado, no solo no aprobaron a ningún cubano, desaprobaron personas, desaprobaron a 10 personas. Es decir, lo del paro humanitario, prácticamente eso está muerto, absolutamente. Aprobaron 50 personas y ninguna cubana y ninguna venezolana. Eso está prácticamente muerto, 50 personas. Y decían que eran 30,000 por mes. Ya, yo creo que, vamos, tiene que ser un milagro para que algo pase. ¿Qué va a pasar con los I-220A que ya llevamos 3 años aquí, trabajamos, tenemos todo en regla? Simplemente tienen que esperar.
a que haya un momento de discutir su caso de asilo. Cuando discutas tu caso de asilo, si ganas tu caso de asilo, vas a obtener una residencia bajo eso. Exacto. Y es importante, y lo hemos dicho desde el inicio, no tienes tanto que preocuparte como que ocuparte. Ocúpate de tu caso de asilo, ocúpate de ver las vías, los caminos para regularizarte. Tengo unos amigos que pronto vamos a tenerlos por aquí, que él entró con I-220A, ella es ciudadana americana, le puso la reclamación, acaban de ir a Guyana, él tiene ya su visa y ya es residente en los Estados Unidos. Hizo las cosas bien, cerró su corte, con ya pidió su perdón, lo hizo todo bien. Lo importante es ocuparse, ver los caminos para arreglar las cosas. No esperar que caiga del cielo, que Trump, María Elvira, ni nadie venga y te dé la solución. Solución, si viene, felicidades, que más quisiéramos todos, pero ocúpate. Soy 220A, mi novio es ciudadano. ¿Puedo optar por una visa fiancé? No, pues tú estás aquí. Lo que puedes usar es que si te casas con tu novio, una reclamación familiar de tu novio, lo mismo que acaba de decir Mario. Ok. Olga del Carmen, tengo parol, llegamos a Estados Unidos con parol, residencia, a mí me llegó hace 2 meses, a mi esposo todavía, el parol vence el 20 de junio, tendrá problemas, no va a tener ningún problema porque ya aplicó, ¿no? Exactamente, tiene la aplicación pendiente. Hola, soy nicaragüense, que es la I-134A, bueno, el parol humanitario, pero esto ya prácticamente no está funcionando. A ver, este es que ya habíamos respondido. Me llegó la cita, pero no lo pudieron confirmar por problemas en el sistema. Es muy triste que te llegue la cita después que has esperado tanto y no poder confirmar y no es culpa de ellos. Es lo que te dicen. Sí, es muy triste y sé que hay mucha gente que le está pasando esto también, abogado. Sí. Sí, desgraciadamente, Mario, son problemas que tienen la aplicación, como todos los problemas y todo lo que ha presentado desde que comenzó el programa de CP1. Y sí, hay muchas personas que la han llegado, no han podido confirmarse, la ha pasado y la verdad es que es bien triste, pero no hay Es, nada que podamos hacer en es lo base que a eso. hay. Ujú. Hola, mi visa fiancé fue aprobada. Ya sometí el DS-160. ¿Qué debo hacer a continuación? ¿Agendo mi cita para la entrevista o debo esperar a que me contacten de la embajada? Normalmente cuando tú envíes el DS-160, al final tú escoges la cita de la entrevista. Si no te dejó hacerlo, entonces ya el Centro Nacional de Visa te va a informar cuándo va a ser tu cita. Exacto. Hola, abogado. Fui deportado de Islas Caimán y me negaron el asilo político. ¿Puedo aplicar al miedo creíble en la frontera? Claro, por supuesto. Ujú. Ok, vamos a ver. Dice, sí, paró por un año, cerré mi corte, aplico la residencia por ley de ajuste cubano el 11 de marzo, el parol se me vence el 9. ¿Debería presentarme a ICE para que me extiendan el parol o qué hago? Simplemente esperar a que tú apliques a la aplicación de residencia. ICE no te va a extender el parol, ya ellos lo dejaron bien claro. Oscarito, y esto es bueno, esta es una muy buena pregunta porque está pasando muchísimo. Dice, a mí no le dieron la residencia, pero a mi esposa y a mí nos negaron el proceso, pues Emigración argumenta que al traerlo participamos en contrabando. ¿Qué debemos hacer? Tienen que hacer un perdón migratorio. Existe un perdón para ustedes porque ustedes son los padres, basado en que la persona que ustedes trajeron era su hijo. ¿Ok? Ok, Y una vez que ese perdón está aprobado, entonces podemos volver a aplicar. ok. ¿Y cuánto puede demorar ese perdón, abogado? Todos los perdones están demorando alrededor de 2 a 3 años. Perfecto. Bueno, déjame seguir por aquí. ¿Le pueden cambiar el estatus al que entra por CBP-1? Me llegó después de 1 año y 2 meses. No entiendo cómo que cambiar el estatus. Quitarle el parol. El parol es, a ver, el hecho que tú tengas un parol no quiere decir que ese parol va a ser válido por el tiempo que te lo dieron. El gobierno, bajo su discreción, en cualquier momento puede enviarte una carta que te está revocando ese parol y que usted debe marcharse de los Estados Unidos. Eso puede pasar, por supuesto. Ok. Llevo más de 9 meses de reclamación de mi niña. Soy residente. Si no me llega nada, ¿eso es normal? Sí, es normal. Normalmente, tú eres residente, ese proceso se te va a demorar unos años. O le ingresé con la visa, pedí asilo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pruebas debo reunir? Bueno, tienes que reunir pruebas exactamente. Tú cuando hiciste tu asilo debes haber hecho una declaración jurada.
Deja buscar pruebas que sostengan todos los hechos que tú estás narrando en esa declaración jurada. Ok. ¿Usted recomienda, abogado, aplicar a la residencia con I-220A y con corte? Llegué al país en el 2022 y no he aplicado todavía. No, porque tienes dos cosas en contra. Tienes I-220A, que no es base para la ley de ajuste cubano, y segundo, la corte. Quiere decir que USCIS no tiene jurisdicción para ver tu aplicación de residencia. Buenas tardes, entré con CBP One en el 2023 con corte cuando entré para el 2027, pero no aparezco en el sitio web de la corte. ¿Cómo puedo mandar a cerrar la corte? Ya apliqué para la residencia. Ok, disculpen. No puedes mandar a cerrar una corte que no existe. Si tú estás poniendo tu número de alien y no apareces en los sistemas y no tienes corte, que no tienes corte. Entonces no tienes nada que mandar a cerrar. Si me llega la cita del 25 de enero, pudiera aplicar. Mira, claro, nadie sabe qué va a pasar con el CBP One. El presidente Trump prometió que lo iba a eliminar, pero nadie sabe si lo va a eliminar el primer día, el primer mes, el primer año. Nadie sabe, porque además para eliminar el CBP One necesita habilitar otras vías, el MPP que tenía antes con México o lo que sea. Entonces, sencillamente hay que esperar, porque no ha dicho una sola palabra sobre lo que piensa hacer con la frontera. Sí ha dicho que va a parar la emigración, pero no ha dicho cómo. Entonces hay que esperar. Gané asilo hace un mes en Estados Unidos. ¿Puedo pedir ciudadanía española o me afectaría el asilo ganado? Soy cubana con I-220A. Yo te recomiendo estar residente primero. Ok. Mi hermano se entregó en la frontera de Piedras Negras, estuvo una semana sin saber de él, después fue deportado para México, no lo atendió ningún oficial de inmigración, él estuvo secuestrado en México, tiene los documentos de la policía mexicana. ¿Qué puede hacer en un caso como este? Si ya fue deportado a México, bueno, imagínate, es pedir CBP-1 para entrar de manera regular a los Estados Unidos. Uh-huh. Este es el que habíamos leído. Las personas que les llega la cita antes del 20 de enero, ejemplo el 17, pero tienen que presentarse para el 7 de febrero porque dan 20 días, los dejarán pasar sin problema. Nadie sabe eso. El que te diga qué va a pasar después del 21 de enero te está mintiendo. Y aquí en este espacio, y por eso todos ustedes siguen este espacio, aquí te contamos lo que pasa. No te lucubramos, no inventamos cosas. Y por eso justamente es que la gente confía en este espacio y así seguiremos haciendo porque hacemos periodismo. Entonces, nadie va a saber, nadie sabe qué va a pasar después de la toma de posesión de Trump. El presidente Trump, él prometió que iba a eliminar el CBP-1 y el parol humanitario y que iba a revocar esos paroles, además también lo dijo. ¿Qué va a pasar? ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Tenemos que esperar. Nadie tiene una vara mágica. ¿Hay posibilidades de implementar el TPS en los cubanos en caso tal de que quiten el CBP-1? Esa es una buena pregunta. Sí, el departamento puede abrir TPS para los cubanos, por supuesto. Y hasta ahora eso no ha pasado. No ha Y pasado. en el caso, abogado, por ejemplo, de un TPS para los cubanos, ¿habría posibilidad de después regularizarse bajo la ley de ajuste cubano o no? Tendrían que pedir un advance parole bajo el TPS, salir y entrar, y cuando entraran, sí. Ok. Porque eso es lo que pasa con los cubanos que también son venezolanos, ¿no? Sí, exacto. Ok. Soy residente hace 2 años. En 3 años no he ido a Cuba. Necesito ir por una necesidad de 3 días. Entré por parol en frontera, abrí un caso de asilo, lo cerré, pero no me enviaron carta. ¿Usted cree que puede ir a Cuba? Sí puedes ir a Cuba, simplemente explica bien las razones por las que estás yendo, en caso de que te lo cuestionen, pues si es una necesidad de una emergencia, por supuesto. Claro, claro. Tengo 18 años, estoy en México, mi papá es ciudadano, ¿puedo hacer algún trámite? Claro, tu papá te puede pedir. Te puede pedir. Con residencia condicional, ¿puedo viajar a Cuba? Sí, claro, todo es residente permanente. Feliz 2025, mi esposo le llegó a la residencia, puede pedir mi entrada a Estados Unidos, ¿qué debe hacer? ¿Qué tiempo tiene que esperar? Tiene que hacer una petición familiar a ti como esposa de él. Y bueno, esperar que la petición esté aprobada, que la visa esté disponible, eso demora algunos años. Ok, vamos a ver. Emigración puede deportar a un cubano a Nicaragua, entró por el mar. Si es ciudadano nicaragüense o si el cubano pide ser deportado a Nicaragua, Nicaragua acepta, entonces lo puede, pero el departamento puede oponerse. Ok. Entré con una visa K1 en el 2023, me casé a los 90 días, pero mi matrimonio no funcionó. ¿Yo puedo aplicar por la ley de ajuste cubano? 100% sí. Ok, mira, tienes una excelente noticia.
Hace como 2 semanas tuve mi cita para biométricos, pero no se me actualiza en la aplicación. ¿Por qué? Porque la aplicación simplemente USCIS no la ha actualizado. Casi todos están desactualizadas. Ok, vamos a ver. Seguimos por aquí. ¿Cuáles? Con 3 años en Estados Unidos, con I-220A, corte cerrada el 4 de noviembre. ¿Qué sigue ahora? Bueno, tu hijo tiene que tener un caso de asilo, ¿no? Cerró la corte de pasar el caso de asilo para USCIS. Ok. Entré por CBP One y en enero próximo presento la residencia, pero se me vence el permiso de trabajo y el ID. Lo Entonces, renuevas a través de tu residencia. exacto. Recuerden esto, porque muchas veces cuando van a hacer la residencia no se dan cuenta y es importante que junto con la residencia pides el permiso de trabajo. Pues la residencia normalmente se demora más. Te llega el permiso de trabajo antes y puedes continuar trabajando. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mañana seguimos por aquí y con muchísimo gusto les seguimos respondiendo sus preguntas. Gracias a todos por seguirnos en las redes sociales. Mil gracias también por los mensajes hermosos de Navidad que nos han dejado. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte.